Empecemos por una introducción. ¿Por qué se da esto de emprender? Emprender se da básicamente por dos condiciones. La primera, el emprendedor encuentra una necesidad, descubre una necesidad y la va a potenciar para sacar provecho. Y la segunda, encuentra una oportunidad. El emprendimiento es una opción de vida, sí, que permite que el individuo, el emprendedor, genere desde su creatividad, desde una idea, un contexto beneficioso para su entorno inmediato. El entorno inmediato luego se agrandará, ¿sí?, y beneficiará a muchas más personas. ¿Cómo empezó esto de emprender? ¿Cómo fue la historia? El hecho de emprender es connatural a los seres humanos. Todos hemos buscado mejorar nuestras condiciones de vida partiendo de un punto de inicio y buscando cómo mejorar el estado como vivimos y el estado con nuestros padres, con nuestros entornos. ¿Qué elementos deberíamos tomar en cuenta para obtener un emprendimiento exitoso? Tomemos en cuenta que para esto es importantísimo el entender que el emprender es la capacidad de reinventarnos. Es también la capacidad de leer la realidad para de esa necesidad encontrada poder sacar el provecho, pero eso es mediante la lectura de la realidad. Y lo otro, importante, no tanto me doy cuenta, pero la intuición, la sutileza con la que se determina, se descubre un contexto que no fue descubierto por otro. Ahora, ¿qué necesitamos para que un emprendimiento sea exitoso? Necesitamos, para que un emprendimiento sea exitoso, liderazgo. Quien emprende es básicamente un líder. Y hay diferentes tipos de liderazgo y hay diferentes diferencias entre liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo femenino son estilos de liderazgo mucho más horizontales. Además de eso, estimulan la participación producto de esta misma horizontalidad. Aunque esta estimulación de la participación genera otros beneficios, como por ejemplo el aumento de la autoestima de quien es parte de este emprendimiento. Por otro lado, por un tema histórico, por un tema cultural, por un tema de toda la vida, básicamente el modelo de liderazgo en un hombre es absolutamente vertical, porque lamentablemente en la historia de la humanidad el hombre ha tenido que sumirse a condiciones verticales. La mujer, en cambio, a condiciones mucho más participativas por los roles mismos. Ahora, pensemos en las características que debería tener un emprendedor. Diría yo que la primera es la pasión. La pasión, apasionarse por lo que uno creó, por lo que uno cree, por lo que uno puede hacer. Pero este apasionamiento genera otro beneficio, que es la confianza en sí mismo. Si yo estoy apasionado, por supuesto voy a creer ciegamente en lo que estoy haciendo. Y eso me va a obligar a reinventarme. El reinventarme es tener iniciativa. La iniciativa genera que del estándar de personas, de emprendimientos, yo me supero un poco más. Entonces, implica también, por supuesto, la superación, creatividad, la creatividad, liderazgo. Pero todas estas están embarcados en otro gran principio, que es la disciplina, la que nos hace que seamos consecuentes, que seamos progresivos y que seamos consistentes con lo que estamos haciendo. Tenemos ya las normas generales. Ahora, veamos qué es la idea de emprender. Cuando nosotros tenemos una idea, necesitamos concretarla. Este tránsito entre la idea y la materialización probablemente sea el más complicado y donde muchas ideas se pierden, muchos emprendimientos se pierden. Para ello, creo que deberíamos pensar que a la hora de plasmar una idea, lo principal es hacerlo por escrito, porque eso nos permite a discernir ya objetivamente lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. La primera opción
la descripción, en lo escrito, la descripción de lo que nos estamos planteando. La segunda, vamos a determinar la clientela potencial. He decidido hacer algo. Pienso para quién es importante lo que estoy haciendo. Luego de ello, si ya sé para qué grupo humano es importante, debo pensar si ese grupo humano en qué está consumiendo, es decir, cuál va a ser mi competencia. Si ya tengo un grupo humano, pero sé que hay competencia, deberé pensar la otra opción, el valor añadido. ¿Qué diferencia, qué elemento diferenciador hace que el comprador, que también puede optar por la competencia, me elija a mí sobre el otro? ¿Qué valor añadido le estoy dando? Entonces veamos pues cuáles son las características de la idea de emprender. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo primero, por supuesto, debería ir del compromiso. Es decir, lo que habíamos dicho, la consecuencia. La consecuencia que viene enancada también por la responsabilidad. Las dos cosas son potenciadas únicamente si hay perseverancia, porque no siempre los emprendimientos son exitosos al principio. Son reconstruidos, revistos, revisados hasta llegar al final. Entonces, la confianza también es un elemento que se genera. Todo ello, como es dado para un cliente, debe estar pensando en un servicio óptimo para este. Y finalmente, este servicio óptimo es el sello que nos hace únicos, lo que nos da ese margen de garantía. Ahora, ya hemos hablado de la idea, analicemos entonces cómo debería ser este análisis de esta descripción. ¿Cómo haríamos una descripción de la idea del negocio? Consistiría entonces en identificar cuáles son las tendencias, las características que vamos a tener en el contexto donde vamos a desarrollar la idea. Vamos a ver luego de ello que también es importante analizar los riesgos. Una idea siempre va a conllevar riesgos y resulta al menos cándido hacer un proyecto si no damos un real énfasis en los potenciales y concretos riesgos que vamos a tener. Entonces, cuando hablamos del análisis de estos riesgos, estamos hablando de lo que circunda nuestra idea, es decir, el entorno. Entonces, ¿qué es el entorno? El entorno es el elemento social, histórico, económico, demográfico, donde vamos a desarrollar nuestra idea. Los elementos de este entorno serán el macroentorno, que está sumado por los factores sociales macros, dígase economía, dígase explosión demográfica, dígase el riesgo país, es decir, las cosas sobre las que nosotros no tenemos como emprendedores un control real, un control próximo o cercano. Tenemos un microentorno luego, que es nuestro entorno competitivo. Mi microentorno, si yo me voy a poner una panadería en el barrio de La Recoleta, tomaré en cuenta cuáles son las opciones que este barrio me está permitiendo o me está poniendo como microentorno. ¿Qué tal que las fuentes de abastecimiento, es decir, la harina, los insumos, no sean cercanos a mí? Que me toque hacer una gran inversión para adquirir mis bienes, mis servicios básicos y mis materias primas. O en su defecto, que en mi microentorno esté saturado ya el mercado por otras panaderías. Entonces, esos son análisis a tomar en cuenta. Para esto, por supuesto, hay técnicas para este análisis. Entonces, las técnicas son la primera del análisis general, que se basa en los análisis del modo PESTEL. Hay las otras, las técnicas del análisis en el entorno competitivo, que es precisamente lo que habíamos hablado, donde se va a crear la idea qué opciones de competencia cercana ya establecida hay antes de que nosotros lo hayamos planteado nuestra idea. El siguiente, el análisis del entorno conjunto. Este es importante porque
Los dos ítems que hemos visto antes los conjuga y genera una visión más periférica, más del todo, que nos va a dar una respuesta también más periférica y más del todo. Entonces, ¿qué elementos debemos nosotros considerar una vez que hemos generado esta visión ya macro? Los que hemos descrito, el análisis del entorno general, el análisis del microentorno, cada uno con sus respuestas y con sus herramientas que nos van a ayudar para contestar de forma sólida las preguntas que son evidentes que van a crear. Esto ha sido lo que hemos preparado para ustedes. Aspiramos profundamente que este esfuerzo sea válido y que siga un elemento motivador, un elemento generador de la nueva intención de crear emprendimientos. Crear emprendimientos es trabajar en torno a nuestros propios sueños. Intentar la preciosa locura de ser dueño de nuestros propios sueños, hacerlos viables y hacerlos una forma de vida. Gracias, muchas gracias.